Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 7. Y su título es El cuerpo unificado de Cristo. Muchas veces no estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida. Muchas veces estamos pidiéndole a Dios que haga cambios en nuestra vida, pero nosotros no queremos que Él los haga. Entonces Dios no puede hacer eso. O también a veces, o muchas de las veces, los cambios duelen. Hacer cambios en tu alimentación es difícil, hacer cambios en tu vida, en tu forma de hablar y vestir es difícil, pero muchas de las veces son necesarios. Es por eso que al estudiar esta lección nos va a ayudar de muchas formas, muchas maneras, cómo es que Dios hace posible que nosotros podamos estar unidos, si nosotros así lo deseamos, porque ese es el deseo de Dios. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Señor, que al estudiar nuestra lección, usted nos pueda dar sabiduría y entendimiento y que los cambios que usted pueda hacer en nuestra vida sean para su honra y gloria. Por favor, ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Quédese con nosotros, le invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, podemos darnos cuenta que siempre Dios es el que quiere hacer cambios en nuestra vida. Sí. ¿Qué es lo que Él desea? Desea de que todo vuelva a ser como allá en el principio. En el principio, cuando Dios creó este mundo, lo creó perfecto. Desafortunadamente el pecado es que vino a distorsionar todo. Una de las fábulas de Esopo se titula El estómago y los pies. Dice así: el vientre y los pies discutían sobre su importancia, y cuando los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban con el estómago respondió: pero, mis buenos amigos, si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. Es como muchas de las veces, ah, cuando a ti te falta algo de tu cuerpo, es necesario. Sí, te hace falta, si te hace falta un dedo, si te hace falta una mano, un pie, siempre es necesario un ojo. Pero una parte de nuestro cuerpo no es más que todo, sino que es el complemento de nuestro cuerpo. Pablo usa esta imagen del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. Para Pablo, el cuerpo humano y la iglesia como cuerpo de Cristo está compuesto por varias partes con diferentes capacidades, donde todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable, con un solo propósito. Eso es lo que Dios ha querido, que todo sea por medio de un solo propósito. Ah, también en la iglesia, sabes que a veces tú estás pidiendo de que tú puedas tener algo, un cargo muy importante. O a veces tú estás diciendo: yo no trabajo porque no tengo un cargo en la iglesia. Todos necesitamos trabajar porque es para la honra y gloria de Dios. No es para la honra y gloria tuya, es para la de Dios. Entonces, cuando nosotros trabajamos para la honra y gloria de Dios, tenemos que ir por el mismo rumbo. Sí, nosotros tenemos que trabajar para Dios. ¿Sabes? A veces cuando te dicen que hay que ir a hacer obra misionera, a veces tú no quieres porque tú dices: yo no soy el director. Pero cuando Dios te llamó para que tú cumplas o hagas o juegues un rol muy importante dentro de la iglesia. Muchas de las veces piensas que ser diácono es lo más bajo, lo más humilde. No, es un complemento. Todo en la iglesia es un complemento, trabajar para un solo propósito. Cuando nosotros llegamos a entender el evangelio, trabajamos para un solo propósito. Sabes que tú en la iglesia no trabajas para el pastor, no trabajas para
conferencia, no trabajas para una división, trabajas para Cristo. Y toda la honra y gloria es para Él, no para ti ni para el anciano. Porque cuando nosotros miramos o hay bautismos en la iglesia, decimos, la iglesia bautizó y todos somos parte de la iglesia. Y cuando estás en problema, no es solamente a uno que le cargan todo el problema, sino es que es la iglesia. Y es por eso, para que la iglesia pueda crecer en la unificación, hay que se centra más en la unidad. Porque no puede haber crecimiento y fructificación en la vida cuando está el yo. Cuando ese yo. A veces hay muchos yo. Hay muchas personas que se creen los más importantes en la iglesia. Pero se les olvida o se nos olvida que Cristo es el que dirige la iglesia. La iglesia no es tuya, no es mía, es de Cristo. En Efesios 4:1 al 16 dice, Pablo alienta a los creyentes a fomentar la unidad en la iglesia. Tú puedes mirar en el Nuevo Testamento los evangelios y te das cuenta que cuando Jesús llama a sus discípulos, ellos estaban pensando en la gloria de ellos, ¿no? En la gloria mundanal. Y es por eso que cuando tú lees ahí en el capítulo 16, 15, 16, 17, te vas a encontrar que cuando Jesús, más específico en el 16, cuando baja del monte de la transfiguración, ¿qué están haciendo los discípulos? Están discutiendo. ¿Qué hace la mamá de Santiago y Juan? Está pidiendo algo, que sus hijos estén en el reino de Dios, uno a la izquierda, uno a la derecha. Ellos están pensando en el poder. Pero Jesús vino a cambiar todo. Él les dijo, si alguno quiere ser el mayor de todos, tiene que ser el servidor. Y sabes que es bien difícil ser el servidor de todos. Es difícil cuando nosotros estamos más centrados en ese yo. Cuando nosotros queremos que todo se haga como yo quiero, como yo pienso, entonces yo estoy en problemas. Ahora, también te vas a encontrar en la Biblia que cuando Jesús está con sus discípulos, llega María y sus hermanos, ¿verdad? Y le dice, ahí está tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero cuando tú lees el libro de Hechos capítulo 1, ahí están sus hermanos, ahí está su madre, ¿verdad? Cambiaron de padecer. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, todo ha dado un giro inesperado quizás para muchos de ellos. Porque ahora lo más importante para ellos fue la unificación. Por eso Jesús, cuando Él resucita, los mira que tienen miedo, los ve que ellos no van a poder solos. Y Él les dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a pensar, van a actuar y van a vivir diferente. Y eso es lo que hace el cambio, ese cambio que nosotros necesitamos. También nosotros miramos que ahí en el capítulo 4, versículo 4 al 6, dice, la lista de Pablo de 7, unos tiene un estilo poético y probablemente refleja un himno de conformación usado en Éfeso. La lista comienza mencionando dos, unos juntos. Hay un solo cuerpo, refiriéndose a la iglesia como un cuerpo de Cristo. Efesios 4:12, el 16, el 1:23, el 5:23, 29 y 30. Y también un solo espíritu. Efesios 4:4. El tercer uno es una misma esperanza de vocación. La lista luego ofrece tres elementos más. Un Señor, que es una referencia a Cristo. Una fe, es decir, el contenido de lo que los cristianos creen. En Efesios 4:13, Colosenses 1:23 y 2:7, Gálatas 1:23, 1 de Timoteo 4:1 y 6. Y un bautismo, comparado con Efesios 5:26. Antes de concluir con esta extensa descripción de Dios como un Dios y Padre de todo, que está sobre todos y en todos. Efesios 4:6. Ahora, al llegar hasta acá, entonces nosotros tenemos que pensar por un momento, si hay un solo Dios, si hay una sola fe y un solo espíritu, ¿por qué hay muchas iglesias? ¿Te has preguntado?
Oh, es que muchas de las veces lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, eso hago. Pero para Jesús no. Es que Jesús vino a darle un giro total. Quiere que tú entiendas y vivas realmente el Evangelio. Entonces, cuando Él dice que hay un solo Dios. Entonces yo necesito, tú necesitas llegar al conocimiento de ese verdadero Dios. Y si hay un solo espíritu, entonces cuando tú escuchas, sabes que allá se está derramando el Espíritu Santo, entonces tú tienes que ponerte a pensar, ¿será cierto o no? Porque es el mismo Espíritu Santo el que transforma la vida, tu vida, mi vida. Jesús le dijo a Nicodemo, es que el Espíritu Santo trabaja así como el viento sopla, sopla, y no sabes de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo empieza a trabajar y tu vida automáticamente empieza a cambiar. Y eso es lo que necesitamos, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Entonces, si yo estoy mal, el Espíritu Santo es el que me corrige. Entonces yo tengo que poner mucha atención, prestar mucha atención cuando alguien dice, allá es derramado el Espíritu Santo, se siente el Espíritu Santo. Pero si tú no estás obedeciendo a Dios, eso es mentira. Hay que tener cuidado. Es por eso que es interesante cuando alguien dice, el Espíritu Santo me lo reveló. ¿Qué es lo que te reveló? ¿Y por qué te lo reveló? Hay que estudiar. También, si también hay una misma esperanza, esa esperanza que no debe morir, que no se debe acabar, por la cual yo me tengo que aferrar. Hay momentos difíciles, sí. Todo mundo pasa por momentos difíciles. Pero yo tengo que creer en esa bendita esperanza. Confiar en esa bendita esperanza. Porque cuando mi esperanza se acabe, se acabó la historia para mí. Yo creo que Jesús va a volver. Y me tengo que aferrar a que Él va a volver. Y es por eso cuando yo leo la Biblia y me dice a mí la Biblia que Él puede transformar mi vida, yo tengo que creer. Pablo le dice a los filipenses en Filipenses 1:6, y aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Hoy en día tú y yo no somos perfectos, pero Él nos puede perfeccionar. Tú y yo no somos buenos, yo no soy bueno. No, probablemente que no hay nada bueno. Pero cuando yo creo que Cristo puede hacer un cambio en mi vida, tengo que aferrarme a eso. Y cuando Él esté haciendo ese cambio en mi vida, yo tengo que ceder. Y ese es el problema del ser humano. También, si hay un Señor, el Señor que es sobre todo y en todo, el creador de todo, cuando yo voy al libro de Génesis y dice que por su palabra el Señor creó todo, yo tengo que creer. Sabes que Él tiene poder para cambiar. No hay nada, no hay nadie en el mundo que tenga el poder de Él. También una fe. Yo me tengo que aferrar a mi fe. Por eso Jesús le dijo, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza. Miramos la semana pasada del centurión. Él dice, yo no he encontrado fe aquí en Jerusalén, en Israel. No he encontrado fe como este hombre. La fe de la mujer cananea, que él sabía que Jesús podía cambiar su vida. La fe de Bartimeo, que nomás a escuchar, ahí viene Jesús, el hijo de David. Él sabe que él puede cambiar esa fe que mueve montañas. Y entonces llegamos que dice que también es un bautismo. Y entonces muchos preguntan, ¿y por qué hay algunos que se bautizan 2 veces? Oh, mi hermano, mi amigo, es que muchas de las veces cuando tú tomas tu bautismo, no es realmente el bautismo, es solamente un remojón, como los pájaros. Tú miras los pájaros pim, pim, y se sacuden y se mojan solamente por encimita. Jesús quiere que tú vivas realmente ese bautismo, pero no solamente el bautismo del agua. Es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, pero nacer del Espíritu. Cuando tú lees en Hechos 19, versículos 2-3, se encuentra con estos discípulos y Pablo le dice, ¿en qué bautismo fueron bautizados?
Nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. O si ustedes solo se remojaron. Es necesario ser bautizado por el Espíritu Santo. Y Él les impuso las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Tú estás soñando. Tú quieres que Cristo venga pronto. Y quieres recibir el Espíritu Santo. Ahí está. Él está dispuesto. Solamente que yo necesito estar dispuesto también. Cuando Jesús mandó a sus discípulos, les sopló, ¿verdad? Para que ellos fueran y predicaran el Evangelio. Pero solo les dio un poquito. Como decimos nosotros, una probadita. Pero en el día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo y aún no en su totalidad. Pero ellos hicieron cosas no maravillosas, sino extra maravillosas. Cuando nosotros prestemos atención, cuando nosotros escuchemos realmente la voz del Espíritu Santo, automáticamente tiene que haber cambios. Cuando nosotros realmente tengamos esa fe, se tiene que manifestar. Cuando nosotros realmente seamos bautizados, tiene que haber ese cambio. Cuando tú miras ahí en 1 Corintios capítulo 10, dice que allá en el desierto, cuando todo Israel cruzó el Mar Rojo, todos fueron bautizados por el mismo poder del Espíritu Santo. Pero no todos fueron transformados. Porque de esos 600,000, solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Qué pasó? A veces la gente dice, oh, pero que tú vas a la iglesia. Sí, pero muchas de las veces tú no has recibido el poder del Espíritu Santo. Tú no dejas que Él trabaje. Tú no has tomado la medicina correcta. Y entonces no pasa nada. Tiene que pasar algo en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. Dios está sacando a un pueblo del mundo para colocarlo sobre la exaltada plataforma de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y tú sabes dónde están? Tú también sabes qué iglesia. Acércate ahí. Él quiere disciplinar y preparar a sus hijos. No estaré en desacuerdo creyendo una cosa y teniendo una fe, unas opiniones totalmente opuestas, moviéndose cada uno independientemente del cuerpo, por la diversidad de los dones y ministerios que Él ha puesto en la iglesia. Todos pueden llegar a la unidad de la fe. Pero hoy en día, déjame decirte que es en todo el mundo. La iglesia está fracturada porque yo pienso de una manera y tú piensas de otra manera. Hay un grupo que se aferra a estudiar solo el espíritu de profecía y hay un grupo que se aferra a estudiar solo la Biblia. Pero la Biblia o el espíritu de profecía es un complemento de la Biblia. No solamente espíritu de profecía, porque hay muchas personas que no llegan a entender totalmente el espíritu de profecía. A veces un texto lo sacan de contexto, así como es en la Biblia. Y es por eso que nosotros tenemos que pedir sabiduría para que Dios nos ayude a entender ese mensaje. Cuando estás en un versículo y no le entiendes, pídele sabiduría a Dios. Pero no porque tú piensas una cosa, la iglesia se va a fracturar. Al contrario, es cuando nosotros tenemos que orar más. Y es por eso que nosotros decimos que la unión hace la fuerza. Y tú, por ejemplo, tú cuando lees ahí en Eclesiastés dice, es mejor 2 que 1. Pero es mejor 3 que 2. Es mejor cuando todos ponemos nuestra vista a ese objetivo. Y nuestro propósito, nuestra meta es la misma, alcanzar la salvación. El propósito de todo es que la iglesia crezca, que tú crezcas espiritualmente. Dios había enviado a la iglesia un aviso de que al de ser aceptado habría curado los males que tenía para todo él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, el Espíritu y el poder de Dios se habían manifestado entre ellos. La iglesia había vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existían en tiempos apostólicos, cuando la muchedumbre de los creyentes era un mismo corazón de una misma alma, en Hechos 4:32. ¿Sabes? Cuando la iglesia adventista fue fundada, se dividió. Luego se dividió en 3. Tú puedes leer la historia. Kellogg's pensaba una cosa, Snow pensaba otra cosa. Y entonces, no es lo que tú piensas, no es lo que tú crees, sino es lo que Dios quiere que tú aprendas.
No es que yo me voy a salvar por obras, no es que yo me voy a salvar por fe, es que yo me voy a salvar por esto, yo me voy a salvar por esto. No, tú te vas a salvar porque vas a aceptar a Cristo. Y Cristo es el que aboga, intercede por ti. Él es el que quiere cambiar tu vida. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjese que dice, ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Tú puedes leer el Salmo 68. En el Salmo 68 nos muestra cómo Dios peleaba las batallas. Un buen guerrero. ¿Sabe que el pueblo de Israel no necesitaba pelear porque ahí estaba Dios el que pelea las batallas? Y a pesar de que el pueblo de Israel era rebelde, iba en cautiverio, ahí estaba Dios y los traía de regreso a casa. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, descendió a lo más bajo. ¿Tú sabes dónde nació? ¿Tú sabes dónde creció? ¿Tú sabes cómo vivió? Sí, dejó la gloria, la honra y gloria en los cielos por venir a buscarte. Por eso Pablo dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te puedes imaginar cómo estaba este mundo? ¿Cómo es un mundo sin Dios, sin esperanza y abandonado a su suerte? Mi hermano, mi amigo, tú no estás solo. Dios no te ha abandonado. Porque Cristo cuando descendió vino para mostrarte que puedes ser victorioso. Y esa victoria se manifestó cuando Él resucitó. Resucitaron muchos con Él. Y cuando Él ascendió, ascendieron muchos con Él. Esa era la victoria de decir que la muerte no tenía más poder para con Cristo ni para contigo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a veces nosotros tenemos miedo a la enfermedad, a la muerte, pero eso es ganancia. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. Yo sé que es difícil estar enfermo. Yo sé que es difícil cuando la situación no sale, las cosas no salen. Cuando tu matrimonio no funciona, es difícil. Pero una cosa quiero decirte, que para Dios no hay nada imposible y quedó demostrado. Sí, esa victoria también es tuya. Cristo ascendió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres después de la ascensión de Jesús, conforme a las promesas del Espíritu, descendió en la forma de un viento rocío, que llenó el lugar donde se encontraban unidos sus discípulos. Él les dijo, permanezcan juntos cuando Él ascendió. Él sabía cómo ellos se enojaban, cómo peleaban, cómo discutían entre ellos. No, 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 no. Permanezcan juntos. Y entonces, cuando ellos estaban en el aposento alto, orando, estudiando, compartiendo los alimentos, un mismo sentir. ¿Tú crees que era fácil? A veces nosotros no queremos ir a la iglesia el miércoles porque estamos cansados. El viernes, ay no, pero voy mañana. Ellos estuvieron 40 días ahí. Leyendo en esta mañana, cuando Cristo constituye la iglesia, la hace con un solo propósito, para que tú vayas a Él, para que tú te acerques a Él. Es una forma como nosotros podemos alcanzar la salvación. A veces tú piensas que puedes alcanzar la salvación allá donde tú estés sin ir a la iglesia. La iglesia fue constituida por una razón. Cristo la dejó para que tú vayas a ella. Y yo me quedo pensando, y a veces nosotros no queremos ir a la iglesia, ¿verdad? Para la gloria del Padre y Príncipe de la vida debía ser las primicias, la realidad simbolizada por la ofrenda mecida. Algo que estaba en el Antiguo Testamento, las ofrendas, las gavillas. Cristo lo llevó a esas personas como una ofrenda. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo sopló y dijo, tomad el Espíritu Santo. San Juan
20:22. Otra vez dijo, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, en Lucas 24:49. Sin embargo, este don no fue recibido en plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espíritu Santo hasta que mediante la fe y la oración los discípulos se congregaron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo. Subiendo lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del el don de Cristo. Y el Espíritu reparte particularmente a cada uno como así lo desea. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posición verdaderamente depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está dispuesto. Y yo me quedo pensando ahí en el capítulo 2 de Hechos, cuando ellos empiezan a hablar en lengua, cuando empiezan a profetizar. Y es sorprendente lo que Dios hace. Esas personas que hacía días estaban enojados, peleando, ahora están unidos, porque ahora su meta es llevar el evangelio a todo el mundo. Y entonces es necesario hacer una pregunta. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Tú sabes que cuando tú llegaste a la iglesia es porque había una razón. Dios tiene algo para ti. Pero, ¿ya descubriste qué es? Sí, ya descubriste qué es. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? A veces nos quedamos solo pensando que ir a la iglesia es solamente ir y ya, como un día de campo, como un club. Pero cuando tú llegas a la iglesia, hay un trabajo que realizar. Todos tenemos un trabajo y un solo propósito. Um, Sobre la base de Salmos 68, 18, Pablo acaba de describir que Jesús resucitado, exaltado y victorioso da dones a su pueblo desde lo alto. ¿Qué dones da Jesús exaltado y con qué propósito? Lo miramos ahí en Efesios 4, 11 y 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la Escritura, de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando nosotros miramos allí en Proverbios, dice, sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si de mí depende cambiar, entonces yo necesito hacer un cambio. ¿Qué hay en tu corazón? Entonces, guarda tu corazón, es decir, guardar tu mente. Proverbios 2:10. La pureza de la mente es el primer requisito de una vida sin pecado. De la abundancia del corazón procede el bien o el mal de nuestra vida. Lucas 6:45. El pecado consiste en complacer los dones del corazón, que es perverso y engañoso, dice Jeremías 17:9. Y verdad que sí. Por eso es necesario ser diligente en mantener la mente entregada a Dios, el único que la puede mantener pura, como dice Efesios 4:17 y el versículo 23. Cuando él dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, ¿para qué? Pablo nos dice que la iglesia recibía a hombres debidamente capacitados para funciones en su ministerio. Cada uno cumple una parte. A veces tú estás predicando, tú haces tu parte, pero a veces tú vas, tocas puerta, tú haces tu parte, va otro, da estudio, pero y entonces viene otro, lo trae a la iglesia, entonces viene alguien y lo bautiza. ¿Sabes? Eso es maravilloso. Que como ese trabajo, cuando tiene fruto, tú dices, maravilloso que trabajamos para la honra y gloria de Dios. ¿A poco no es hermoso trabajar para Cristo? Pero cuando estamos unidos es más maravilloso. En Isaías 5:4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que
que yo no haya hecho por ella, como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Es lo que decía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel gozaba de tantos privilegios, Dios lo protegía, pero ya Dios no pudo hacer más, porque ellos no quisieron que hiciera más. Si el Señor te ha llamado, no sé cuántas veces te ha llamado, a que trabajes en la viña, yo no sé cuántas veces te ha llamado, pero tú te sigues negando. Va a llegar un momento en que ya los hermanos no te toman en cuenta, el Espíritu Santo ya no te va a llamar, pero no es porque Él no quiera, sino es porque tú no quieres. El pueblo de Israel fue llamado a ser esa luz del mundo, pero ellos no quisieron. Y por eso llamó a los gentiles. Y sabes, aquel pueblo que estaba sin esperanza, sin Dios, amaba tanto a Dios. Entonces, cuidado, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Después no vayas a estar diciendo, mira, que le dieron el cargo y a mí no. No, tuviste tu tiempo. Hoy tienes tu tiempo, aprovéchalo al máximo. Sirve en lo que a ti te gusta. Yo sé que Dios te dio un don, utiliza ese don para la honra y gloria de Dios. A veces Dios te quiere dar otros dones, pero si tú no utilizas uno, ¿cómo vas a utilizar el otro? Quiero decirte algo. Cuando yo entré a la iglesia, yo quería cantar. Y un día que alguien me invitó y estaba ensayando un country y dice, uy, cantas tan horrible. Y yo me sentí tan mal. Y yo dije, no, ese no es por ahí. Y a veces me da risa porque, ¿sabes por qué? Porque si hubiesen dicho, hermano, creo que ese por ahí no es, yo me hubiera sentido mejor. Seguimos buscando dones que Dios nos puede dar. Tal vez tú no has descubierto tu don. Sigue orando. Dios te lo va a demostrar, Él ya te lo dio, pero tú tienes que seguir luchando, buscando cuál. Y si ya tienes uno, te puede dar otro. Eso es maravilloso para la honra y gloria de Dios. Todo lo que ha sido beneficiado por las labores del siervo de Dios deben seguir su capacidad de unirse con Él para trabajar para la salvación de las almas. Ese es el propósito. Entonces, cuando nosotros trabajamos en lo que nosotros podemos hacer, probablemente que tú no has descubierto y a ti te gusta ir a orar por la persona, ve a orar. Tal vez no te gusta, tú no puedes dar estudio, pero tú puedes tocar puertas, ve. Hay algo que a mí me encanta, es que a mi esposa no le da miedo tocar puertas. Cuando vamos a hacer obra misionera, le digo, te toca. Y ella toca la puerta y entonces yo hablo. Y entonces, probablemente que te pueda suceder lo mismo. Probablemente que a ti te da miedo dar un estudio bíblico, tú más puedes contactar. Ese es un trabajo, puedes orar. Es un trabajo para predicar el evangelio de Cristo, para la honra y gloria de Dios. En estos últimos tiempos, algunos clamarán diciendo, cosas halagüeñas profetizad mentira. Isaías 30:10. Esto no es mi cometido, en el nombre de mi Redentor y con fuerza haré cuanto pueda. Advertiré, aconsejaré, reprenderé, alentaré, tal como dicta el Espíritu de Dios, tanto así que se escucha como si se me silencia. Mi deber no es complacerme, sino hacer la voluntad de mi Padre Celestial, el cual me ha encargado la obra. No es lo que yo digo, no es lo que yo creo, sino lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. ¿Sabes? Es tan difícil a veces cuando hay problemas en la iglesia. Hoy el problema más grande es que todos nosotros somos muy sensibles. Yo no sé por qué. Somos muy sensibles. Cuando alguien nos llama la atención, no queremos. No. Cuando alguien nos llama, no, tú estás equivocado. Pero sabes, cuando Pablo recibe el entorno no muy diferente del nuestro, en el que varias ideas como cualquier viento de doctrina o artificios de error se lanzan sobre los creyentes, utiliza tres conjuntos de imágenes para describir los peligros de la teología errática. Uno, la inmadurez de la niñez para que ya no seamos niños, para que nos anden de un lugar a otro. Peligros en alta mar, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por viento de enseñanzas. Ser estafados por personas astutas que, como los apostadores, practican la
la prestidigitación. Pablo utiliza la palabra griega jugar a los dados, un sentido figurado para denotar astucia o artificio. Y eso es triste hoy en día. ¿Cómo las personas juegan con tu cabeza? El evangelismo o la iglesia de la prosperidad juegan con tus sentimientos para hacerse de dinero. Y muchas de las veces somos llevados en ese viento de doctrina. Pero sabes, necesitas orar. Necesitas llegar al conocimiento de la verdad. Porque ya no somos niños para dejarnos engañar. Necesitamos ir a la Biblia. Sí. Cuando tú lees la historia de la iglesia, te acuerdas que después de 1844, Satanás no quería que se supiera la verdad. Y después del chasco, muchos abandonaron la iglesia. Y es cuando tenía que estar unida. Aquellos que mostraban humildad, aquellos que mostraban amor, se apartaron. Porque no estaban cimentados sobre esa piedra, sobre esa roca que es Cristo Jesús. Entonces nuestro Señor quiso que su iglesia reflejara al mundo la plenitud suficiente que hallamos en Él. Y Él quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Muchos conocen tan poco el contenido de sus Biblias que no están firmes en la fe. Quitan los hitos antiguos y como resultado son llevados de un lugar por otro por viento de doctrinas y errores. La falsa ciencia está desgastando el fundamento de los principios cristianos y los que en vez que tuvieran una fe van a la deriva, alejándose de los hitos bíblicos. La apostasía cada día está aumentando y muchos están apostatando. Algunos apostarán de la fe escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Hombres y mujeres se han confederado para oponerse al Señor Dios del cielo. Y la iglesia está despierta solamente a medias para hacer frente a la situación. Es una realidad, la iglesia está durmiendo, pero necesita despertar. Necesita ir a la Biblia. Necesita regresar a esos principios, como la iglesia que más ora, que más estudia, que más predica. Necesitamos esa unión para que Cristo pronto pueda volver. Este mundo cada día se hace más difícil. Pero si está la solución, tenemos que ir a ella. Yo no sé qué pasa por tu cabeza. Lo único que puedo decirte es que esta es la iglesia. Y si llegaste a ella es por una razón. Porque Dios te ama y quiere que tú te salves. Y ahora, si Dios quiere que tú te salves, es necesario que vengan otros. Por medio de esa fe que tú estás manifestando ahora. O quizás que no has manifestado. Que Dios te bendiga. Y te ayude a tener ese encuentro con Cristo. Y que tu vida de hoy en adelante pueda ser diferente. Son mis deseos. Oramos. Señor, gracias por su amor, gracias por su misericordia. Señor, que esta lección nos ayude a reconocer nuestros errores y a volver a nuestros principios, aquellos principios cuando nos entregamos a usted y con esa fe ferviente, con ese amor y que lo podamos manifestar a este mundo lleno de dolor. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Lo ponemos todo en sus manos, se lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.